Yo creo que a día de hoy las Uma Musume no necesitan ningún tipo de presentación, ya que este juego ha dominado el internet durante los últimos meses desde su salida. Pero pensarás, Asturiano, ¿no vas muy tarde ya para hacer un vídeo de Uma Musume? Pues no, porque ya lo dijo Gandalf. Un mago nunca llega tarde, Frodo Bolsón. Ni pronto, llega exactamente cuando se lo propone. Nah, ¿a quién quiero engañar? Intenté hacer un gameplay en su día cuando salió, pero como tenía una tostadora como ordenador, parecía eso una presentación de PowerPoint más que un gameplay. Pero eso no me hizo rendirme, ya que es un juegazo, y eso es indiscutible. Son chicas idol caballo, que también son caballos de carreras. ¿Tú te haces una mínima idea del lavado de cara que esta cosa le ha hecho a la ludopatía? A mí me hizo ser ludópata y fan de las apuestas. Y si no te lo crees, mira lo que me pasó el día que fui al casino de Barcelona. ¿Cuánto dinero vas a ganar hoy? Hoy empieza mi jubilación. ¿Tú? ¿Cómo te ha ido la noche a ti? Menos 30 euros más $1. Así que, a modo de vendetta personal, si estas waifus caballo me han arruinado la vida a mí, particularmente, veamos lo que significa su existencia para el mundo. Y créeme, sería muy turbio. Así que preguntémonos... El que quiera perder su tiempo viendo el video que lo pierda, pero este pollo me lo voy a comer entero, en 3 minutos. Vale, antes de empezar a hablar de qué supondría que las chicas caballo reemplazasen a todos los caballos de nuestro mundo, hablemos de cómo sería la mera existencia de las Umas. ¿Cómo pasamos de esto a esto? ¡Madre mía, el sprint! ¡Madre mía! ¡Qué bien se ve el videojuego! 1000 veces mejor que el anime. Muy bien, pues para empezar, la gran mayoría de las yeguas de Uma Musume en realidad son caballos de carrera machos reales, lo que significa que todas las Uma Musume serían hembras. Bueno, Uma Musume literalmente significa chica caballo en japonés. Así que para que nacieran nuevas Umas, un hombre humano tendría que tener una hija con una Uma. Madre de Dios. No llevamos ni 5 minutos y el vídeo ya se está poniendo turbio de pelotas. Bueno, a menos que seas gallego. Y aunque no seas de Galicia también, ya que existe una pequeña probabilidad de que un hombre y una mujer humanos puedan tener a una hija Uma. ¡Shiny! ¡Shiny! ¡No me lo puedo creer! Esta clase de biología de yeguas está siendo algo rara, así que mejor pasemos ya a comentar qué significaría para el mundo la existencia de estas. La humanidad no sería lo que es hoy si no fuese gracias a los caballos. Es gracias a ellos que hoy somos lo que somos, pero ¿sabes qué somos también? Pues somos unos desagradecidos. Vaya trabalenguas tú. Los caballos nos han regalado la civilización, y luego nosotros tenemos los huevos de decir que el mejor amigo del hombre es el perro. Venga, no me jodas. Fue gracias a los caballos que pudimos dejar de ser nómadas y arar cultivos con facilidad. Por lo que en el mundo de Uma Musume, la doma de los caballos no se vería muy diferente a la esclavitud, siendo sinceros. Literalmente las usaríamos para hacer el trabajo pesado que nosotros no queremos hacer. Literalmente mulas de carga. Lo que me hace que me pregunte, ¿en el mundo de Uma Musume los burros, las mulas y las cebras también son numas? ¿O esos sí que existen igual que en nuestro mundo? Si existen todo joya, pero si también son Uma, lo más probable es que eso fuese un campo de cultivo de racismo. Y las Umas caballo de Europa a lo mejor habrían sido racistas con las Uma cebra de África. Para pensar, señores. Bueno, y también por no hablar de cómo nacen las mulas. Pero bueno, ahora hablemos de el otro uso que les damos a los caballos, y no es otro que montarlos. ¿Cómo se vería este cuadro tan épico de Napoleón si estuviese montado en una Uma Musume? También afectaría el idioma. ¿Cuál sería el significado de ser un semental? Los coches dejarían de tener caballos y pasarían a tener Umas. Se diría que eres más lento que la Uma Musume del malo. ¿De qué color es la Uma Musume blanca de Santiago? Y la duda que más me quita el sueño por las noches. ¿Qué habría sido del Imperio Mongol?
Mongolia es el país que mejor partido le ha sacado a los caballos en lo que llevamos de historia. Literalmente, gracias a los caballos, el imperio mongol fue capaz de conquistar toda Asia y parte de Europa. Llegaron hasta Rumanía, pero se acojonaron al ver cómo era el romano promedio. Tampoco llegaron a Japón porque, pues, los caballos no nadan, ¿no? Y a la India ni se acercaron porque podían olerla a kilómetros. Pero bueno, tú imagínate que eres un campesino chino y que vienen los mongoles a arrasar tu pueblo. Pero cuando llegan, ves que están montados a caballito encima de Uma Musumes. Todo el factor miedo se perdería frente a una imagen tan fetichista. O hagamos otro salto en el tiempo. Imagínate que eres un granjero en Albuquerque en pleno siglo XIX y se te acerca un bandolero montado en una Uma Musume. Bueno, y los cowboys también irían montados en Umas. Todo el cine western de mediados del siglo pasado estaría petado de cowboys montados en Uma Musumes. Se pierde todo el aura. Pero bueno, ¿y qué sacamos de todo esto? Pues que las Uma Musumes estarían tan explotadas como los caballos de la vida real. Si no es que más, porque además recuerda que las Uma Musumes son idol también. Que los idols, sobre todo en Corea del Sur, son como una especie de esclavos contemporáneos. Así que bueno, poco más que añadir. Si algún artista quiere dibujar alguno de los bizarros escenarios que acabo de imaginar, que se sienta con toda libertad de hacerlo. Pero si lo hace, que me mencione en Twitter, por favor, que yo también quiero verlo. Y por mi parte, poco más. Si estás viendo este vídeo en el momento en el que lo he subido, lo más probable es que esté jugando a Uma Musume en directo en este mismo canal. Y si lo ves más tarde, pues lo más seguro es que lo haya dejado el directo resubido en la pestaña de directos. Dale a like si te ha gustado y todo eso. Y espero que paséis un buen día, sementales y potrancas.